Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a traer una pequeña review, vamos a hacer una review de una conjunta de drivers que se ha organizado en la lista de distribución de Clone Wars y esta vez la conjunta que se ha organizado la inició Nuria Almodóvar para hacer una conjunta de drivers para controlar nuestras impresoras. Y al final, pues esta conjunta, David González de Reparts 3D, pues fue el que, digamos, se ha encargado de toda la logística. Desde aquí, mandarte un saludo, David, muchas gracias por organizar esta conjunta. Sé que no es fácil y es un auténtico disculpad, es un auténtico follón organizativo. Imagino que una vez que has terminado con la conjunta, pues te debes de sentir como Frodo cuando soltó el anillo y decir, qué alivio! Eh, los drivers han llegado aquí y no he querido ni probarlos ni nada, pero sí que los tuve que abrir más que nada por un pequeño revuelo que se montó en la lista de distribución. Bueno, pues comentando un poco sobre tal vez la calidad de las soldaduras. Así que vamos a hacer una pequeña review hoy de el unboxing, que al final no ha podido ser, pero bueno, vamos a ver cómo están los drivers, vamos a ver también cómo están soldadas, cómo vienen empaquetados. Después vamos a hacer una pequeña comparativa con los drivers de Pololu, los DRV 8825. Aquí tengo uno, vamos a ver qué diferencias hay fundamentalmente. Y por último vamos a ver unos pasos básicos para configurar estos drivers, porque, ojito, no se configuran igual que los Pololus basados en los perdonad, ni en estos DRV 8825 y tampoco se configuran igual que los Pololus basados en el chipset de Allegro. Vamos a hacer una puesta en marcha y después pues vamos a ir haciendo medidas térmicas, porque esa es la parte interesante que tienen estos drivers, como podéis ver aquí. Tienen unos muy bonitos pads térmicos y la superficie de disipación de calor debería ser sustancialmente mayor que cualquiera de los que hay ahora mismo en el mercado, y es fundamentalmente la razón por la que decidí cogerlos. Así que si estáis interesados en esta review, quedaros conmigo y vamos a ello. Venga. Bueno, pues así es como llegaron los drivers. Llegaron bastante bien empaquetados con su acolchado, y es algo de agradecer porque si no los pines de abajo sufren sustancialmente. Tal vez al abrirlos lo único que no me terminó de gustar mucho fue que venían sin su protección antiestática. A mí me gusta enviar pues todos los dispositivos electrónicos dentro de su correspondiente funda antiestática, y es algo que, bueno, simplemente evita disgustos y protege a la electrónica contra descargas. En este caso, bueno, pues no ha sido así, pero por lo general está muy bien, vienen bien presentados con su envoltorio. Ya os digo, David fue el que se encargó de gestionar esta conjunta, y vamos a ver ahora pues un poco una revisión así rápida de este driver. Bueno, pues vamos allá con esta review del montaje. Como podéis ver, pues los componentes que monta esta pequeña placa prácticamente todos son o 0805 o 0603. Ninguno de ellos, bueno, pues parece que está mal soldado. Tal vez comentar, bueno, pues que hay un pelín de exceso de soldadura en algunos de los pads del SMD. Claramente esta plaquita la han montado en un proceso de dos fases. En primer lugar, han montado lo que son los componentes superficiales,
Y la forma de montarlo, pues básicamente ha sido con una plantilla de soldadura, le han aplicado la pasta, después han montado con la pick and place cada uno de los componentes, la han metido en el horno, han soldado todos los componentes superficiales y posteriormente lo que han hecho ha sido hacer las soldaduras de todos los componentes through hole. Esta soldadura, pues fundamentalmente, pues la han hecho a mano. En algunos componentes, y buena parte de la gran discusión del foro ha sido, oh Dios mío, es que los ha puesto Stevie Wonder y esas cosas. Bueno, sí y no. Sí y no, en el sentido de que el diseño original, luego veremos un poquillo bueno, pues cómo están diseñados los pads. Fundamentalmente en el diseño original pues no han tenido en cuenta ciertas reservas y ciertas reglas de diseño para que este tipo de cosas no sucedan. Tampoco es crítico y ni mucho menos es grave, básicamente porque en este caso estos dos componentes comparten una masa. Y en algunos otros casos, como veremos por aquí, que tienen un choflón de soldadura, pues tampoco es grave, básicamente porque este componente y este componente pues también tienen que compartir esta pista. En este casi que es de agradecer, porque al establecer un poco más de pasta, este pin de aquí es la alimentación de los motores. Con lo cual, bueno, pues al establecer una pista más grande, lo que están haciendo es fundamentalmente establecer un camino de mucha menos impedancia y por tanto, bueno, pues la corriente va a circular de forma mejor. ¿Que es agradable y bonito? Bueno, pues realmente no. No es que sea lo mejor del mundo. Desde luego que bajo mis estándares, pues esta placa pues no sería un PAS. Pero también es cierto que con las reglas de diseño que yo aplico, este tipo de digamos, incidencia o digamos, este tipo de chapu pues no hubiese sucedido. Simplemente porque hubiese aplicado unas reservas un poquito mayores entre este pin y el pad de este condensador y poco más. Otro punto que he observado dentro de la placa, que también es susceptible a que estén también con un poquito o con un exceso de estaño, es justamente este punto aquí. Y el problema es 3/4 de lo mismo. No hay suficiente reserva en la máscara de soldadura y por tanto, bueno, pues ha refluido sensiblemente el estaño de aquí al pin y al pad de este potenciómetro. Pues aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues básicamente al estar tan próximos estos dos condensadores y estos dos pads, básicamente cuando lo han metido en el horno de soldadura, pues han fluido el estaño y este componente pues se ha desplazado ligeramente. Funcionalmente es correcto y no creo que no le va a pasar absolutamente nada al dispositivo y va a funcionar correctamente. Vamos a ver, y como no puede ser menos, vamos a hacer la prueba del algodón. El algodón aquí pues no engaña y vamos a probar aquí con un poquito de alcohol isopropílico untado en esta, vamos a ver, ahí está, un poquito de alcohol isopropílico y vamos a ver la limpieza de las placas y realmente todo lo que son los componentes through hole se ve a simple vista que, bueno, pues han tenido, ahí lo podéis ver, tiene bastantes residuos de lo que es el activador, el flux del estaño. ¿Me gusta? Pues no. Creo que ahí lo podéis, no sé si lo podéis ver, tal vez me he pasado un poco para que se vea con el isopropílico, pero la placa la podían haber limpiado. Así que lo primero
¿Qué vamos a hacer antes de montar estas placas? Le vamos a dar un pequeño baño en ultrasonidos y después pues las vamos a poner en marcha. Ahí lo podéis ver. La limpieza en esta placa pues brilla por su ausencia. Es algo de esperar. Es algo de esperar en la mayor parte de los componentes chinos que he recibido. Es decir, primero montan todo lo que es el montaje superficial y luego hacen a mano cada uno de estos de las soldaduras through-hole. En este caso no ha habido ningún tipo de soldadura por ola y lo podéis ver básicamente por la tolerancia que tiene cada uno de la tolerancia no, la diferencia que hay de grosor entre los diferentes componentes through-hole. Vamos a ver esta de aquí, vamos a darle un poquito también de limpieza para ver qué tal está, y como podéis ver, bueno, pues está un poquillo sucio. ¿Hay que quitar este activador, el flux? Pues sí que hay que quitarlo porque es corrosivo. Y al ser corrosivo lo que va a suceder es que con el tiempo pues irá corroyendo las pistas, irá corroyendo también lo que son las conexiones de los diferentes componentes. Con lo cual, pues hombre, a la larga pues no es aconsejable dejar lo que son los PCBs sin limpiar. Vamos a darle un baño de ultrasonidos con una disolución de isopropílico y una pequeña y un poquito de acetona, y vamos a empezar a montarlos. Bueno, pues aquí ya los tenemos en nuestro baño. Simplemente lo ponemos ahí, vamos a darle un pequeño baño de isopropanol con un poquito de acetona y ultrasonidos para limpiar esos residuos que han quedado ahí. Bueno, pues los drivers ya están limpitos y ya están oliendo bien. La verdad es que les ha venido muy bien ese baño de isopropanol. Y ahora pues vamos a separar tres, que son los tres que vamos a usar para la electrónica, y con esos tres vamos a hacer una pequeña comparativa muy rápida de la diferencia entre estos dos drivers, ambos basados en el DRV8825. Vamos allá. Bueno, pues estos son los drivers que he seleccionado para montar en mi máquina. Los he cogido de forma completamente aleatoria y básicamente aquí podéis ver una comparativa entre los dos tipos de drivers del 8825. Uno de ellos es el diseño de Pololu y otro es el diseño de Clement. La parte que más me gusta de este driver es básicamente este pad térmico que tiene aquí, y toda la superficie inferior prácticamente está dedicada a disipar calor. En cuanto a la calidad de montaje y del layout, pues en la calidad del montaje opino que estos de Gitek son sustancialmente mejores. Lo que es el PCB tiene una mucha mejor definición, vienen bien identificados en la parte inferior qué es cada uno de los pines, que ahora veremos que es importante a la hora de empezar a montarlos y a configurarlos. Lo que es el layout, creo que este layout es un poquito más, digamos, un poquito más limpio de cara a lo que es el diseño del PCB, mientras que este, pues está un poquito más apelotonado, pero aún así, en la poca superficie que estos dos drivers tienen, pues tampoco es que haya mucho espacio como para tirar cohetes. ¿Qué más? ¿Alguno de vosotros os habéis fijado en, por ejemplo, este exceso de estaño? Esto es básicamente de la máscara de soldadura, que tenía un poco de estaño, simplemente se ha soldado, ha fundido y pues ha quedado alguna que otra, digamos, pelotilla de estaño ahí, que no le va a venir mal, más que nada porque va a aumentar un poco la carga térmica que va a tener, o la resistencia térmica que este pad va a hacer. O, en otras palabras, creo que a mayor
a mayor cantidad de estaño aquí, pues mejor será la disipación de calor. De hecho, en uno de ellos, por ejemplo, en este, vamos a ver, le voy a soldar, le voy a añadir más cobre, más estaño aquí, y vamos a hacer una comparativa para ver cuál es la temperatura de calor. Quiero que os fijéis en este en concreto, que aquí podéis ver restos de blanco. Esos restos de blanco no son ni más ni menos que los restos de flux que ha podido quedar después del baño de isopropanol. Bueno, pues vamos a montarlos y a partir de ahí empezaremos a hacer pruebas en la máquina. Bueno, para la puesta en marcha lo que vamos a necesitar simplemente son los drivers. Aquí ya podéis ver que en este driver, no sé si se verá bien, le he puesto más estaño, la parte del disipador térmico. Vamos a necesitar una placa, en mi caso vamos a usar una Saab MK1, y un polímetro y la fuente de alimentación. Ojo con estos drivers, porque estos drivers de Texas vienen, o digamos uno de los features que tiene, es ser capaz de manejar microstepping de 1.32. ¿Cómo podemos configurarlo? Pues fundamentalmente lo podemos configurar usando estos jumpers de aquí. Tal cual vienen de fábrica, en concreto la Saab o incluso cualquiera de las placas, vienen con todos los jumpers puestos. Yo es lo que voy a utilizar porque a mí me gusta trabajar en uno partido por 32, pero lo que os voy a comentar es simplemente qué configuración habría que tener de estos jumpers para poder trabajar en pasos de 1,36. Y básicamente lo que vais a tener que hacer es quitar el jumper 1, bueno, los jumpers vienen 1, 2 y 3, pues básicamente el único que vais a tener que dejar es el jumper 3 puesto, y esto os va a dar pasos de 1 partido por 16. Así que de momento los vamos a dejar como está porque yo los quiero configurar en pasos de 1,32, y lo que vamos a ir haciendo es montándolos. Voy a montar en el eje X, voy a montar uno de estos drivers, y lo que sí que tenéis que hacer y tener mucho cuidado para no fastidiarlos es fijaros muy bien en la serigrafía tanto del driver como de la placa. Entonces, estos drivers aquí tienen el pin de DIR, y la placa, la Saab en concreto, su pin de DIR es este. En vuestra placa utilizad y fijaos muy bien cuál es la orientación que tiene el driver, porque es diferente. No os fijéis en los componentes, fijaros en la serigrafía. Vamos a ir montándolos. Montamos el primero, este va a ir aquí en el eje X, este de aquí a modo de comparativa va a ir en el eje Y, y aquí una vez más el pin DIR al pin DIR. No la liéis porque es muy posible que poniéndolo al revés lo que va a suceder es que os podáis cargar vuestra electrónica, o bien el driver o bien la placa de control principal. El siguiente driver, pues el del eje Z, y como podéis ver, pues micropasos de 1,32. Y finalmente, este de aquí lo voy a usar para el extrusor, que es al que le he puesto este pad térmico. Bien, pues ahora ya lo único que nos queda por hacer es enchufar la placa. Vamos a enchufar la placa y vamos a empezar con su configuración. Vamos a sacar el polímetro, y aquí es donde viene la parte interesante. Voy a intentar acercarme un poco. Voy a intentar acercar un poco para que veáis lo que estoy haciendo y para que vayáis viendo los valores en el polímetro. Bien, la parte interesante aquí viene. ¿Se ve bien? Sí, yo creo que se ve bien. La parte importante de estos drivers, y debido a las resistencias que tiene para medir la corriente que fluye por los motores, es que
hay que configurarlos a 0,25 voltios por amperio. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si aquí medimos 0,25 voltios, la corriente que va a circular por las bobinas de nuestros motores va a ser de aproximadamente 1 amperio. Y para ello, lo que hacemos es simplemente vamos a medir, bueno, vamos a ver que los cables no se me enreden mucho, vamos a ponerlo, vamos a arreglarlo así un poquillo, y para ello lo que tenemos que hacer es medimos entre tierra y aquí en el potenciómetro, y aquí tenemos que estamos aproximadamente a 259 miliamperios. Más o menos está bien. Este driver de aquí, 3/4 de lo mismo. Este está a 3,2. Vamos a ponerlo a aproximadamente 1 amperio de corriente. Sujetamos la lengua en el ángulo correcto y ahí lo tenemos, sí, 1,40. Yo lo veo bien, en 2,49, 2,50, 1 amperio suficiente. Y finalmente este de aquí en 300 milivoltios, con lo cual está un poquito alto. Vamos a bajarlo un poco y vamos a medir 2,46 para el eje lo suficientemente cerca para que nos esté midiendo 1 amperio. ¿Por qué he dejado este para el final? Porque estos drivers de Pololu, en las resistencias que tienen para medir la corriente son o es inferior, perdón, es una resistencia mayor. Y estos drivers de aquí, para configurarlos, lo que tienen es tenéis que tener en cuenta que la tensión va a ser de 0,5 voltios por amperio. Así que vamos a coger un punto de tierra, ahí, y ahí tenemos 500 miliamperios, que es justamente 500 milivoltios, que me va a dar 1 amperio. Recordad, estos de aquí, 0,25 voltios por amperio, estos de aquí, 0,5 voltios por amperio. Con lo cual, ahora hemos configurado aproximadamente todos y cada uno de los drivers para trabajar a 1 amperio, que debería ser más que suficiente para cualquiera de vuestras aplicaciones y además es posible que hasta esté sobredimensionado. Bueno, pues ya con los drivers configurados, vamos a montarlos en la máquina y vamos a hacer pruebas. Bueno, pues vamos a empezar a hacer pruebas de movimiento. Vamos a ver, vamos a poner esto en marcha. Nos vamos al menú principal, seleccionamos mover ejes, vamos a mover primero el eje X y el eje Y para ver que funciona correctamente. Aquí esto está funcionando bien, el eje X. Vamos a probar con el eje de las Y's, que funciona también correctamente. Perfecto. Y ahora vamos a mover el eje de la Z, ya como última comprobación. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer un homing de todo y vamos a dejarlo todo listo pues para una primera impresión. Hacemos el homing y allí que va. Bueno, pues vamos a poner una pieza a imprimir y vamos a ver cuál es la temperatura de cada uno de los drivers. En principio, y si no hay un pronóstico así raro, lo que deberíamos apreciar es que el driver de Climent, el rendimiento térmico es sensiblemente mejor. De todas formas, vamos a hacer la prueba. Recordad, todos los drivers los tenemos configurados para 1 amperio. Lo que he hecho ha sido, una vez montados los drivers, los he vuelto a retocar para que estén todos y cada uno a 1 amperio. Bueno,
Ya llevamos aproximadamente unos 15 minutos de impresión, las temperaturas deberían estar estabilizadas, no hay ningún tipo de refrigeración forzada en la impresora, como podéis ver ahí. Vamos a enfocarlo, enfoca, ahí está, la electrónica no tiene nada ahora mismo de refrigeración y el tiempo de impresión, pues ahí lo podéis ver, que es aproximadamente lleva unos 15 minutillos. Vamos a ir driver por driver ahora mismo. El driver que tenemos aquí en pantalla, o la temperatura del driver que tenemos aquí en pantalla, es el de el extrusor y estamos en unos 55 grados. Vamos a ver cómo anda el eje de las zetas. Vamos a coger la sonda, ponemos en el eje de las zetas y estamos prácticamente en... Opa, eso se ha salido, un segundín que lo encaje bien la sonda. Y en el eje de las zetas estamos aproximadamente en 63 grados. Vamos a ver en el eje de las IES, y recordemos que el eje de las IES es justamente el driver que tiene el driver de Pololu, y estamos en 63, y vamos a ver el parejo, el de las IES, que utiliza este nuevo driver de Clement, a ver si bueno, comparando peras con peras tenemos un resultado parecido. Nos vamos al eje de las X y a ver si consigo enganchar bien la sonda térmica. Ahí está. Y en el eje de las X pues estamos midiendo ahora mismo unos 55 grados, con lo cual 58 grados, con lo cual la temperatura es sensiblemente mejor. Me sorprende un poco el resultado, porque yo lo esperaba un poquillo mejor, pero ahora vamos a ver un poquillo el por qué puede haber esta variación. Vamos a hacer un ciclo X, Y, Z y E, y después en la sección de conclusiones vemos qué hay. Empezamos con el X, recordamos 58 grados, nos pasamos al eje de las IES. El eje de las IES ahora mismo está en 61, 62 grados aproximadamente, 62 yo diría, ahí está estabilizado, 62 grados. Vamos al eje de las zetas, dejadme que lo encaje la sonda. La sonda ahí está en 65 grados, debo de tenerlo un poquillo afinado hacia arriba. Y finalmente el eje que recordáis, deberíais recordar que es al que le he puesto además el añadido de estaño. Vamos a ver si consigo fijar bien la sonda para hacer la medida correctamente. No se deja ahora. Y ese está en 50 y vamos a dejarlo ahí un poquito, que se estabilice en 57 grados, con lo cual hemos mejorado un poco el rendimiento con respecto al otro. Bueno, pues aquí tenéis los resultados. Los drivers trabajando a 1 amperio, y parece que tanto los drivers estos como los de Pololu pues van muy parejos. Bueno, pues esto es todo lo que hemos tenido tiempo hoy de hacer, y vosotros mismos podréis sacar las conclusiones. Desde mi punto de vista, las conclusiones que yo saco es que estos drivers están bastante bien. El rendimiento técnico opino que es un poquito mejor que el otro, y ahora veremos el por qué. En cuanto a la relación calidad-precio, pues creo que es mucho mejor que lo que hay por ahí. A 4,50 de verdad no he visto nada mejor. Alguna oferta por ahí de la gente, sobre todo en algunas de las tiendas de Gitec, pero es muy raro. ¿Por qué opino que el rendimiento térmico es algo mejor? Pues me gustaría que comparaseis el tamaño de los disipadores. Este
el que monta mi driver de Pololu es sustancialmente mayor, es mayor, con lo cual es de esperar que la disipación térmica sea mayor. Aún así, este driver de Pololu se ha calentado más que este driver de Clement. Con respecto al ruido que producen es prácticamente el mismo. Ese ruido ya he comentado en algunos foros y en algunos hilos que es debido a que las bobinas de los motores pues entran en resonancia y forzosamente al conmutar la corriente y fundamentalmente pues tienden a hacer ruido. Con el tiempo se suele ir, la mía por ejemplo pues ya no hace absolutamente nada de ruido. La última conclusión, pues creo que la terminación de los drivers estos de Gittec son sustancialmente mejores, no solamente porque el PCB sea un PCB con su terminación ENIC, sino que también las soldaduras se las ven mucho más definidas y mucho más nítidas. Poco más tengo que decir por la relación calidad-precio de estos drivers. Yo les doy desde aquí un gran thumbs up y está muy bien, de hecho son los que voy a empezar a usar ahora. Si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, dadle un gran thumbs up, compartidlo y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.